Listo. Entonces, ¿lo repetido? Resumir variables cualitativas con tablas de frecuencias y de frecuencias relativas. ¿Qué es una frecuencia relativa? Vamos a ver qué relación tiene dentro de la unidad de medida. Es eso. Entonces vamos primero a entrar a definir qué es una frecuencia relativa. Desplegar una tabla de frecuencias utilizando gráfica de barras o pastel. Las gráficas, aquí vamos a ver algunas gráficas ya más adelante. Resumir variables cuantitativas con distribuciones de frecuencias y frecuencias relativas. Desplegar frecuencias, bueno, entonces, la introducción, aquí resumiendo, si nosotros tenemos demasiada información, usted me coge demasiada información, maneja demasiada información, usted no va a presentar como tal 5.000 datos. No sabe qué quiere decir. Usted sabe qué quiere decir 5.000 datos, pero no sabe qué relación hay, en qué región está más, qué grupo. Entonces, para eso usted debe organizar su información. A la hora de organizar su información, la primera organización que se va a hacer es de menor a mayor, como la intuitiva, siempre es de menor a mayor. ¿Para qué? Y esa organización que usted ya tiene de menor a mayor, la puede organizar en tablas de frecuencias. No sé si alguno conoce el término de tablas de frecuencias o ha trabajado en tablas de frecuencias. Ahí está, no. Si la vuelve a ver, ¿se acuerda? Listo. Las tablas de frecuencias, usted va a poner la variable. ¿Listo? Y va a subdividir esa variable. No es más. La variable. Le va a decir cuántos hay de esa variable. Vamos a hacer ejemplos realmente sencillos. O sea, en contramedio. Entonces, esta tabla que nos muestra. Ahí está cargada. No nos pierdan ahí los números. Esta tabla que se está viendo ahí. Edad, el tipo de vehículo, pero son variables numeradas, en cuanto a la edad, el precio, el tipo de vehículo. Usted está organizando ya la información, está sectorizando la información. Es decir, voy a tener aquí los estudiantes de mecánica, aquí los de ambiental, aquí los de electrónica, aquí los de cibernética. ¿Está? Bien, eso es lo que va a hacer la tabla de frecuencia. ¿Cómo va a construir la tabla de frecuencia? Recuerden que en el capítulo 1, al grupo de técnicas que se utilizan para describir el conjunto de datos se les denominó estadística descriptiva. Es decir, vamos a hacer estadística descriptiva. En otras palabras, la estadística descriptiva se encarga de organizar datos con el fin de mostrar su distribución general y el punto donde tiende a concentrarse, además y señalar los valores poco usuales. Ver las características de esa población, esa variable cómo se comporta. No sé si hay persona a verla, si hay persona a leerla. ¿No? Tabla de frecuencias. Agrupación de datos cualitativos en clases mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas que muestran el número de observaciones de cada clase. Bueno, cualitativos o cuantitativos también. Es decir, puedo agrupar todos mis datos en una tabla, no es más. Eso lo llama tabla de frecuencias. Frecuencias relativas de clase. Entonces, para explicar esto, aquí me voy a ir para... No guardar. Acá. ¿Están viendo ese ejemplo? Sí. Color. También un color. ¿Se pueden dar cuenta? ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa. Cualitativa, perfecto. ¿Nominal o ordinal? Por el nominal puedo asignar el nombre, ordinal ya viene con un orden establecido. Nominal. ¿Los colores tienen orden? No. ¿Nada más? No. Perfecto. Los colores no tienen orden. ¿Cómo, verdad? Digamos por tonalidades. ¿Cómo yo sé que este amarillo es más grande que este amarillo es más grande que este amarillo igual que este amarillo? No, pero no precisamente la intensidad. Digamos, ¿cómo mido la intensidad? No sé, digamos, entre más. ¿Cómo mido este amarillo con este amarillo? Hay balas que no es amarillo. Pero eso es amarillo. Eso sería otra variable, ¿no? Intensidad amarillo, ¿verdad? No puedo decir cuál es más
¿Qué otro? ¿Listo? Solo puedo asignar el nombre. Los colores no tienen orden, no va a decir, ay, que los colores primarios, amarillos y rojos, no. Da lo mismo rojo, azul y amarillo. Ese no, los colores no tienen. Listo. Ya tengo, voy a coger mi variable. Color. Ahí está, pensaba amarillo, azul, rojo, verde. Identifico las características de mi variable. Está en mi columna A. Ya está. Listo. Voy a contar. Siempre usted va a contar. ¿Cuántos de amarillo tiene? ¿Cuántos de amarillo tiene? Sí, gana. Dejémoslo ahí. ¿Cuántos amarillos hay? 4. ¿Cuántos azul? ¿Cuántos rojo? ¿Cuántos verde? Eso que usted está llamando, lo va a llamar frecuencia absoluta, ¿listo? Frecuencia absoluta. No los veo tomando apuntes. Frecuencia absoluta. La va a simbolizar como F minúscula sub I. ¿Listo? La frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Simplemente el conteo de cada una de las características de mi variable. Es decir, divido mi variable en color, amarillo es 4, azul es 5, rojo es 3, verde hay. ¿Listo? Entonces la frecuencia absoluta simplemente es el conteo de mi variable, no es más. Conteo de mi variable. La frecuencia absoluta me va a llevar a qué? A construir un total. Un total. ¿Cuál es el total? 16. Listo, entonces, usted en el Excel, los que están allá en sus casas pueden seguirlo, listo. Que en la próxima clase, si quieren, pueden traer el computador. Entonces, si tienen la facilidad de traer el computador. Es el conteo. Conteo de las características de mi variable. O sea, conteo de cuántas veces aparece mi variable. Es el conteo, no es más, contar. Entonces, los que quieran, los que puedan, es decir, traer el computador la próxima semana para hacer. ¿El lunes es festivo? Y hasta ahora me entero. Yo haciendo planes. Más planes para estar. No, yo no, el lunes hago eso. Gracias, gracias. El viernes, bueno, día en 8. Día en 8. Ya perdimos una semana de clase. Ya perdimos una semana. Nosotros tenemos probabilidad estadística los lunes y los viernes. La vez pasada el viernes, y el señor dijo día 5. Y ahora lunes festivo. ¿Por qué es festivo? ¿Qué se celebra? Así se será día 5. Yo no sé, el 16 de agosto. Algo católico, religioso. Listo. No, la mayoría de los. Volviendo acá. Esto me lleva al total. ¿Listo? Al total. ¿Usted cómo puede sacar el total? Fácil. Seleccione sus valores, vea, selecciónenlos ahí. Y este valor aquí, la parte superior derecha, autosuma. Y automáticamente tiene el total. ¿Listo? O también puede construirlo con la suma. ¿Sí conocían estos comandos? Sí. Ah, perfecto. Eso nos facilita. Entonces ya tengo. En algunos textos, este valor total aparece como N mayúscula. N mayúscula para simbolizar población. Población como N mayúscula. Frecuencia absoluta y el total N. Después de mi frecuencia absoluta, voy a construir la frecuencia relativa. ¿Se acuerdan que mencionaba una frecuencia relativa? Aquí está. Señor, no hay necesidad de que copien los colores, simplemente solo la tabla. La frecuencia, no, mentiras, aquí me adelanté. Frecuencia absoluta acumulada. Acumulada, frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada.
Ahí está. Listo. Esta la va a simbolizar F mayúscula sub I. ¿Listo? ¿Cómo usted la va a calcular? Usted va a sumar en diagonal descendente. Me explico. Este 4 que está aquí va para acá. Ese 4 lo va a sumar con el 5. ¿Cuánto le va a dar? 9. Este 9 que le dio lo va a sumar con este 3. ¿Cuánto le da? Este 12 que le dio lo va a sumar con este 4. ¿Cuánto le da? 16. Característica, este valor, el último valor de mi frecuencia absoluta acumulada, tiene que ser igual al total de la población o de la muestra que se trabaja. ¿Listo? Entonces, este valor junto con este tienen que ser iguales. Y les voy a poner cambiar de color para ver que están iguales. Tienen que ser iguales. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hice? Te repito, simplemente sumamos en diagonal descendente. De aquí nos venimos para acá. Esa flecha está como grandecita. El 4, ve, acá. 4 más 5 me va a dar 9. 9 más 3 me va a dar 12. 12 más 4, 16 y 16 igual al total. Eso fue lo que se hizo. Sumar en diagonal descendente. Y eso lo va a llevar la frecuencia absoluta. Todo esto que yo estoy construyendo tiene su interpretación, ¿no? Yo siempre voy a hacer interpretaciones. La estadística siempre te va a dar interpretaciones. Listo. Hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Simplemente un conteo de los datos. Ya está un conteo de rojo, amarillo y azul. ¿Listo? ¿Cuántos da amarillo y azul hay? ¿Cuántos amarillo y azul? 9. Simplemente me ubico en mi frecuencia absoluta acumulada y miro que es la característica y ya. Ahí está. Hasta ahí sencillo. No tiene mucha ciencia. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Ahora voy a construir mi frecuencia relativa. Mi frecuencia relativa. En algunos textos utilizan el H sub I o el H sub A. H minúscula sub I. Para indicar que es la frecuencia relativa. ¿Usted cómo va a construir la frecuencia relativa? Usted va a tomar para acá, pero si se dan cuenta, este viene siendo mi, digamos, dentro de mi variable, digamos, mi B sub 1, ¿cierto? Como la primera característica de mi variable. B sub 1. Este viene siendo el B sub 2. Este viene siendo un B sub 3 y un B sub 4. Es decir, puedo ir subdividiendo como por intervalos, como por subgrupos, subconjuntos. Esta primera frecuencia relativa, la frecuencia relativa correspondiente a mi variable sub 1, ¿listo? La voy a calcular de la siguiente forma. Es decir, que el H sub I, es decir, bueno, aquí el H1, ¿no? El H1, para indicar que este valor de acá va a construir. Va a ser igual a la frecuencia absoluta de ese intervalo, o sea, F sub 1, F minúscula, ¿no? Esto es una F minúscula. F minúscula. Sobre el total de mis datos. Es decir, ¿cuánto vale la frecuencia absoluta del primer intervalo? De amarillo. Exacto, 4 sobre 16. Esto es lo mismo que tener un cuarto, que es lo mismo que tener 0.25. Listo. ¿Dónde hace 0.25? Acá, 0.25. Así es como va a construir la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa de cada uno de mis intervalos. ¿Cuál va a ser la frecuencia relativa del siguiente intervalo? Va a ser, bueno, de este va a ser 5 dividido entre el total. El siguiente va a ser 3 dividido entre el total y 4 dividido entre el total. Cada uno de mis valores dividido entre el total. Cada uno. Exactamente. Sí, sí, tiene que hacer. Exacto. ¿Ya lograron? Ya listo, perfecto. ¿Dónde vieron eso? Aquí. ¿En noveno? Yo lo vi hasta en 11. Listo, entonces, aquí en el Excel, sencillo.
Siempre igual y para indicar que es una fórmula. Siempre van a poner el signo igual. Voy a poner mi frecuencia absoluta de mi intervalo, en este caso 4, dividido entre el total, entre 16. ¿Listo? Y aplico 0.25. Ahí está. La siguiente, ¿cuál va a ser? Bueno, el Excel lo construyo. Le voy a decir mi frecuencia absoluta de mi intervalo, de mi segundo subconjunto, que es 5, y lo divido entre el total. Usted puede escribir así, o sea, señalar las casillas o escribir los números, como usted prefiera. ¿Listo? La siguiente, ¿quién va a ser? 3 dividido entre mi total. ¿Listo? Y la última, 4 dividido entre mi total. Ahí está, 0.025. Y ahí ya tengo la frecuencia relativa. Es decir, ese 5 relativo al 16, ¿qué equivale? Equivale a 0.31. ¿Listo? Esa es la frecuencia relativa. Preguntas de cómo calcular la frecuencia relativa. ¿No? ¿Listo? ¿Las fórmulas? Ok, listo. Frecuencia absoluta. Absoluta. Vamos a simbolizar como el F sub I y simplemente es contar. Va a tener la frecuencia absoluta acumulada, que es F mayúscula, que va a ser igual a la suma descendente de la frecuencia absoluta de F sub I, de la suma de diagonal descendente. La frecuencia relativa que se define como el H sub I, que es igual al F sub I, o sea, cada intervalo sobre el total de los datos. ¿Listo? Característica, va a arrojar valores entre 0 y 1. 0 y 1. Nunca le va a dar más de 1 ni menor que 0. ¿Listo? Eso es. Bueno, ahí en el Excel también, ¿qué? Le suele pasar. Bueno, aquí solo tenemos 4 intervalos, pero podemos tener más, podemos tener 5, 10, 20. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo estoy construyendo mi fórmula. Eso es la frecuencia absoluta dividido entre el total. Hago así. Ahí lo marqué. Digo, pero yo no voy a copiar esa fórmula tantas veces. Voy a arrastrar la fórmula. No salió. ¿Listo? Suele pasar. Y se queda uno pensando. ¿Por qué no va a pasar? Fácil, porque usted aquí puso que era sobre el total. Sobre el total, listo. Y al arrastrarlo, le bajo y que la siguiente casilla, o sea, pasó a ser el D5 y también el D9. Y en el D9 no hay ningún valor, es decir, no es un valor calculado como tal. Entonces usted debe corregir esa fórmula. ¿Cómo la va a corregir? Fijando este valor que es el total. ¿Cómo lo fija? ¿Cómo? No te escucho. Poniendo el 16. Puede ser, usted lo puede fijar colocando directamente el 16. ¿Listo? Pero dentro de la fórmula sin números. F4, usted escucha F4, simplemente. Y el F4 lo que hace es anteponer el símbolo pesos a la letra y al número, como se dan cuenta ahí. Anteponer el símbolo pesos a la letra y al número. Y ahí ya queda fijo ese valor. Excel está diciendo, bueno, significa que ese no me va a quedar quieto, muevo los demás menos ese. Entonces con F4 voy a anteponer los símbolos. Y efectivamente esa. Entonces ahora sí voy a arrastrar. Y ahora sí ya tengo todos mis valores. ¿Listo? ¿Dónde es útil esto? Pues cuando tengo ya, imagínense, 10 dos intervalos. Usted puede y que los valores que están, bueno, la frecuencia absoluta puede ser, son valores enteros. ¿Listo? Y el total también, pero pueden ser valores gigantes. 12.400.000. Es desgastante y ahí aplica este principio. Igual, puedo sacar la suma.
La suma siempre tiene que dar 1. ¿Listo? Que vamos a encontrar datos, más adelante van a ver con las siguientes tablas que vamos a construir, que el valor no me dé 1. ¿Por qué? Porque se pierden décimas. ¿Listo? ¿Qué valor va a ser aceptado acá? ¿Qué valor va a ser aceptado? Desde 0.995 hasta 1.005. ¿Listo? Si estamos en un parcial y usted me dijo que la frecuencia relativa le dio 0.989, ¿es aceptable? No es aceptable. ¿Listo? No es aceptable. Yo le voy a decirle, le faltó. Pero, profe, eso es prácticamente un 1. Su nota era de 5, pero ahora voy a dejarle en 4. Pero se acerca, ¿cierto? Prácticamente sí. Pero no es 5. Ven, se va a perder información. Ya después ustedes van a darse cuenta, con los ejemplos que definimos más adelante, la importancia que tiene de dejarlo más próximo. Ustedes han escuchado propagandas de productos. El jabón que elimina el 99.99% de las bacterias. ¿Por qué no hay un jabón que elimine el 100% de las bacterias? O el 98% de las bacterias. Siempre te dice el 99.99% de las bacterias. Yo quiero un jabón que me elimine el 100% de las bacterias, no importa que me haga daño. Pero explica la piel, no, quiero un jabón que me elimine. ¿Por qué no hay un producto que elimine? No la producen. Porque cuando construyen toda esta información, cuando hacen todos sus experimentos, verifican eso y se van perdiendo, ¿cierto? Porque ellos no hacen una prueba, hacen como 500 pruebas, 1000 pruebas. Y siempre va a haber una aproximación. Entonces ellos no pueden asegurar como tal el 100% porque no lo tienen. Pero sí es un valor muy cercano al 1. El 99.9% de las bacterias desapareció. O sea, no hay jabón perfecto. Está bien. No es ni shampoo ni nada. ¿Listo? De la frecuencia relativa siempre va a estar en lo posible sin que quede 1. Perfecto. Quede 1. Pero digamos, por décima se va a aceptar de 0.995 hasta 1.005. ¿Usted cómo va a asegurar que esos valores estén ahí? Fácil. Porque después de la coma usted va a incluir 4 décimas. 4 décimas. Y ahí automáticamente le va a generar ese intervalo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted hizo la sumatoria y le dio 1.006? ¿Es aceptable o no es aceptable? No es aceptable. Van a ver que ahorita en el porcentaje, usted me está diciendo ahí, que hay un 0.6% que no está dentro de la población. Encuesté a 1000 personas. ¿Listo? Y de las 1000 personas que encuesté, 1060 dijeron que eran colombianos. No que encuestó a 1000, desde la dio 1060. No sé, que su médico salió en la 1060. Entonces se pierde la interpretación, se pierde el contexto, una lógica, ¿listo? Entonces por eso, por aquí ya como lo que es teoría, por lo que es teórico, entonces aquí digamos el tablero lo aguanta, lo acepta, que se exceda. Digamos que usted 0.3726. Entonces usted lo aproximó 0.3727. Entonces ahí ya va sumando una décima. Entonces esos son los valores que se van a admitir. Igual, una vez yo tenga mi frecuencia relativa, puedo construir mi frecuencia relativa acumulada. Y tiene el mismo comportamiento que mi frecuencia absoluta acumulada. Bueno, la voy a simbolizar como el H mayúscula sub I. Frecuencia relativa acumulada. Como el H sub I. ¿Qué va a hacer? La suma descendente. La suma descendente de la descendente de la frecuencia relativa. ¿Listo? Si quisiera una fórmula, sería que el H sub I es igual a la frecuencia absoluta por N.
Sí, se lo forma. Entonces es más fácil calcular un diagonal descendente. ¿Listo? En diagonal descendente. Entonces, iniciamos. ¿Cuál es el primer valor? Usted siempre inicia con 0.25, arrástralo. ¿Qué pasa si lo arrastro? ¿Lo copia? Ahí está. ¿Por qué lo arrastró? ¿Por qué lo copió? Mire que mire la fórmula esta. D4 sobre el total. Y ahora miremos la fórmula de este. E4. ¿Listo? Se corrió un espacio hacia la derecha. Pero no importa porque ese primer espacio también sigue siendo como la frecuencia total acumulada. Usted puede arrastrar esos valores y le va a salir directamente la frecuencia que es relativa acumulada. Miremos. Ahí está. Puedo hacer eso. O puedo hacer el paso a paso. No se preocupe. ¿Qué dice el paso a paso? Este primer valor, escribo así, 0.25, no importa, si no quiero arrastrar. El siguiente valor, ¿quién va a ser? Va a ser la suma del anterior, o sea, 0.25 más el de ese intervalo. Y ahí lo tiene. El siguiente valor va a ser el anterior, o sea, estoy sumando en diagonal descendente. 0.18. Ah, no, ¿qué? No, ahí me quedé mal. Es este más este. 0.35. Aquí 0.35 más 0.25. 1. ¿Listo? ¿Cómo yo sé que está bien? ¿Cómo yo sé que está bien? Este valor junto con este tienen que ser iguales. ¿Listo? Tienen que ser iguales. El último valor de mi frecuencia relativa tiene que ser igual al del total. Tiene que ser exactamente igual. Si aquí me dio 0.998, ¿cuánto me tiene que dar acá? 0.998. Esto tiene sentido que me dé el 1 exacto. ¿Cómo así? Si en el H y en estos valores está sumando aquí en diagonal descendente, ¿por qué la suma no da igual? Entonces, ahí. Que no, que lo hice en Excel, son demasiados datos y el de Excel lo aproximó exacto. Listo, puede ser. Pues hágalo todo en Excel o hágalo todo en sus apuntes. Esos valores tienen que ser iguales. Esto de acá. Esa es la frecuencia relativa. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Ok. La última repetición de HI. ¿De esta? ¿O de esta? De relativa acumulada. Relativa acumulada, listo. Okay. Entonces, ¿cómo calculamos? Una forma fácil es la suma diagonal descendente. ¿Listo? Este viene para acá, el resultado que me dé viene para acá. Eso es lo que va a calcular. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer. En fórmula, ¿cómo sería? Usted, si está trabajando en este directamente, arrastre este primer valor. ¿Listo? Si usted mira la fórmula, le cambió ya no es E4, sino está tomando solo los de la frecuencia absoluta acumulada. Está diciendo que la frecuencia absoluta acumulada sobre el total. ¿Listo? Es decir, ahí está bien. 0.25. Usted puede arrastrar directamente los valores. Y verifica que efectivamente este también coincide con el total de la frecuencia relativa. Si no lo quiere arrastrar porque no sabe dónde sale, listo. Construyalo paso a paso. Este viene siendo el primero, o sea, 0.25. Ahí está. Sume el 0.25 más 0.3125. El siguiente diagonal descendente en escalera. ¿Listo? ¿Cuánto le va a dar? Haga la suma. 0.25 más 0.3125. Ahí le da. Que estoy trabajando con las casillas. Sí, no importa. Y aquí quiero trabajar con números. 0.5625. Más 0.18. ¿Qué? 75. Ahí está, no importa. Igual. Lo sigue trabajando. Y aquí quiero volver a trabajar con mis casillas. No importa. Esta más esta. Ahí está. No importa. Lo que hizo fue diagonal descendente. Esa es la frecuencia relativa acumulada. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Ok. Una yo tenga ya la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la acumulada de cada una de ellas. Puedo empezar a construir el porcentaje.
porcentaje. ¿Cómo se construye el porcentaje? Porcentaje. El tipo de porcentaje ya lo conocemos. Va a ser igual. Ojo. La frecuencia absoluta sobre el total de mis datos por 100. El valor que me dé va a ser en porcentaje. Y no podríamos poner quién es la frecuencia relativa por el 100. Perfecto. Ahí está. H sub I por 100. ¿Listo? Entonces, uy, no, pero a mí me aparece multiplicar por 100. Es un que yo cuando estoy haciendo mis ejercicios y mis apuntes, yo no construyo esta columna. Yo pongo la frecuencia relativa y aquí por la coma 2 dígitos. 25%. Aquí, 31.25. Ay, eso es lo que yo. Entonces, palabras. Pero si ya los textos ya uno sí debe construir. Entonces, ¿cómo la va a construir? Se me olvidaba que ya pueden apagar las cámaras. Si quieren, ¿no? Si quieren. Sí, siempre. Es eso. Que cuando yo esté compartiendo pantalla, apáguela. No se preocupe. O sea, la cámara la van a activar siempre que haya interacción. O sea, que estemos hablando ahí. ¿Listo? Pero entonces, si yo estoy compartiendo pantalla, no hay necesidad de la cámara. Entonces, vamos a construirla de la forma sencilla. 0. ¿Cuál es la frecuencia relativa? F4 es ahí, la casilla F4. O el 0.25 y multiplíquelo por 100. 2500%. ¿Qué pasó? Excel no me está tomando, o sea, el profesor me mintió con la fórmula. No, porque si yo cojo en la calculadora 0.25 y lo multiplico por 100, me da 25. Excel aquí ya maneja, ¿qué? Ya identifica esto como una frecuencia relativa y simplemente lo que yo voy a hacer es, coja estos valores, cópielos, control C, péguelos acá. ¿Listo? Me van a cambiar. Si usted diga, no, quiero son esos valores, es decir, solo valores. Entonces poner, se me perdió ante el formato, aquí, valores, bueno, ahí no alcanzan a ver, pero es que usted le dice solo los valores, esos valores, y ya viene porcentaje. ¿Listo? ¿Por qué? Mire, esto viene así, porque usted se da aquí, clic derecho, formato de celdas, aplica porcentaje, no sé si alcanzan a ver, porcentaje, clic derecho, le aparece formato de celdas, selecciono porcentaje y automáticamente se dice porcentaje. En algunos viene, en la mayoría de todos, cuéntame. Van dos. En algunos, digamos, aparece general, así ya, listo. Entonces, copié los datos. ¿Listo? Entonces, aquí sí usted ya puede 0. Usted puede decir, listo, este va a ser 0.25%. Me dio 25, pero no me aparece el logo de porcentaje. Entonces, si usted aplica este, y le dice, no, deme este en porcentaje. Ahí está, porcentaje. Me hace el 2015 otra vez. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienes que poner este valor como aparece como tal, en la frecuencia relativa. Como aparece como tal. 0.25 yo lo sé. ¿Listo? Que no quiere copiarlos como tal, o sea, así control C, control V. No, cópialos así como 0.25. 0.3125, 0.1875 y 0.25. Cópielos así. Selecciónelos. Bueno, aquí dele clic derecho, formato de celdas, se da la opción aquí de número porcentaje. Dígale que 2 décimas, o 1 décima, o 3 décimas, o ninguna décima, como usted prefiera. Y ya, usted tiene porcentaje. Está hablando del 25%, 31.25, 18.75 y 25%. ¿Cuánto le tiene que dar esto?
100%. Si aquí me dio el 0.998, aquí tiene que tener el 99.8% de la información. Si usted aquí le dio 1.03, significa que aquí tiene que tener el 100.3% de la información. Eso es lo que se hace mantener. Y al igual que las otras, la frecuencia absoluta y relativa, también se maneja un porcentaje acumulado. Pocos textos lo utilizan, pocos textos, ¿listo? Pero aún así también nosotros lo vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Coja la frecuencia relativa acumulada, ¿cómo está? Bueno, aquí ve aquí. Aquí voy a poner esto como aparece en sus Excel en general. Así aparece en Excel. Entonces, coja la frecuencia relativa acumulada. Pégala acá. ¿Listo? Ahí están esos valores. ¿Listo? Clic derecho, formato de celdas. Dele porcentaje, 2 décimas. Y dele aceptar y ahí ya apareció el porcentaje acumulado. ¿Qué es el porcentaje acumulado? Es la suma en diagonal de mis porcentajes. 25 más 31, 56. 56 más 18 igual a 75 y 75 más 25 igual a 100%. ¿Listo? Ahí está. Diagonal descendente. Característica. Este valor con este valor tienen que ser iguales. ¿Listo? Este porcentaje tiene que ser igual al total del porcentaje. Y usted aquí acaba de construir una tabla de frecuencias. Preguntas, dudas, inquietudes de vida. ¿Alguna pregunta de tablas de frecuencias? De cómo construir la tabla de frecuencias. Preguntas, dudas, inquietudes. El porcentaje acumulado se puede presentar como el porcentaje de su PIB. ¿Sabe este porcentaje de su PIB? No, pues ese es el símbolo que le dan los textos. El acumulado. El acumulado también. Pero, Sí, igual. Eso es lo que les da el texto. Así es como aparece en algunos textos, pero que no aparece F sub I, sino que aparece F sub A. ¿Listo? Igual aquí también H sub A. Pero por lo general esta es la que más se utiliza. ¿Por qué? Porque iba de 1 hasta N, o sea, el 1, el 2, el 3. El F sub I se refiere a frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 4. Frecuencia absoluta acumulada 1, frecuencia absoluta acumulada 2, frecuencia absoluta acumulada 3, frecuencia absoluta acumulada 4. Frecuencia relativa 1, frecuencia relativa 2, frecuencia relativa 3, y así. Por eso el 1. Usted ya tiene una tabla de frecuencias. Ya organizó su información, ya no tiene esto como tal, esto, sino que tiene una tabla que tiene la misma información, pero se la puede entender. Habíamos dicho que todas las estadísticas tienen interpretación. Todas estas casillas se pueden interpretar. Por lo general, los informes, los productos y demás, a uno lo le comunican es a partir del porcentaje, ¿cierto? Siempre te van a decir el 32% de los estudiantes no notas. El 10% de tal cosa. ¿Listo? Entonces, todas esas cosas. ¿Cómo vamos a interpretar, digamos, ese primer 25%? Voy a poner en rojo las que vamos a interpretar. Voy a interpretar esto. Lo que está en rojo lo voy a interpretar. El 25% de la población en estudio es de color amarillo. Ahí está la interpretación. Sencilla. Voy a interpretar este. El 31.25% son de color azul. ¿Qué porcentaje es de color rojo? El 18.75%. Y finalmente, el 25% o una cuarta parte es de color verde. Entonces, ahí ya puedo interpretar ese porcentaje. Por lo general, las interpretaciones se tratan del porcentaje, por lo general. Pero también puedo interpretar el porcentaje acumulado. ¿Listo? Porcentaje acumulado. Aquí en las nominales no tiene mucho sentido porque no tiene un orden establecido. ¿Listo? Pero ya digamos en lo ordinal, digamos, los tratos menores de 3 o menos, ya que de estrato 1, 2 y 3, abarcan el tal por ciento. ¿Cómo voy a interpretar este 56.25%? ¿Cómo lo puedo interpretar? El 50%
Sí, sí, sí. Les gusta el amarillo y el azul. Pues son de color amarillo y azul. Perfecto. ¿Cómo puedo interpretar este 75%? ¿Cómo lo puedo interpretar? Está acumulado. Sí. Y la tercera parte. No, 3/4 partes. 3/4 partes son de amarillo y azul. Tan solo una cuarta parte no es de amarillo y azul. Algo así dice. Una pregunta no la sé. Es que no me quedó claro de dónde sale un 0.25 de H minúscula. ¿Este? ¿O este? No, el primero. ¿Ese? Uno total, sí. Utilizo es acá. De esta forma acá. H sub i es igual, lo que sobre él. Este 0.25, entonces ahí, del 4 dividido entre 16. Este 0.3925 del 5 entre 16, 0.1875 entre el 3 y 16. ¿Vale? Listo. Todas esas interpretaciones yo las puedo hacer. En este caso, pues, también que pequeñas interpretaciones porque son, el contexto es pequeño y que nuestra información es pequeña. ¿Listo? Pues, ¿yo qué puedo hacer? No. Si yo le presento la información como tal acá, como está en mi columna, pues la mira y sabe qué trata. Pues, si yo le presento la información en una tabla de recursos, usted ya más o menos puede decir qué característica hay. ¿Cuál es el color de mayor preferencia? Por así decirlo. El azul. El azul. ¿Usted puede identificar eso acá? Sí. Sí, ¿Sí? No. No, No, sí. sí, porque No, ahí no, está no, lo de no, la pre. ¿Cómo es que es? Porque hay unos, con la frecuencia es 4. 4 azules. 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3. El otro. Tanto arriba del otro. Sí, tiene que haber otro, pero ya me he empujado. Sí hay otro, obviamente continúa esta información continúa acá, pero me refiero, yo le presenté la información así. Usted puede visualizarla así. No, como tal usted no puede identificar. Sí, ¿por qué? Porque falta información. Usted tendría que ver más. Y aquí simplemente son 16 datos. ¿Qué tal los que fueran 1200 datos? ¿Usted puede ver el color? ¿Color de preferencia? No, si lo logra ver, es rápido. Pero no, en este caso no. Entonces de allí la importancia de la tabla. ¿Usted preferirá la tabla de frecuencias? Queremos dar toda la información. Bien. Una vez yo tenga esa tabla de frecuencias, me puedo guiar por una gráfica. ¿Qué puedo graficar? Aquí el Excel nos va a mostrar ciertas herramientas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo siempre voy a graficar? Mi variable. Lo primero es mi variable. ¿Listo? Siempre voy a tomar mi variable primero. Amarillo, azul, rojo, verde. ¿Listo? Y yo puedo graficar la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada, el porcentaje acumulado, el que yo quiera. ¿Listo? Por lo general, si son bien de barras, un diagrama de barras, sencillo, se toma la frecuencia absoluta. ¿Listo? Por lo general. Entonces aquí el Excel, pero es sencillo, le vamos a insertar. Insertar gráficos. Quiero decirle, bueno, todos los gráficos. No sé si alcanzan a ver ahí. Sí. Entonces, bueno, vamos a mirar. Están los de columna o de barra. ¿Listo? Este es un ejemplo de los que hay para sectorizados, para esto. Hay gran variedad de barras. ¿Listo? Esos son los más sencillos. Lineal, que solo me muestra como una tendencia. La tendencia, un comportamiento de algo. Diagrama circular. En algunos casos de proporción, en algunos textos como proporción, o de torta o de pastel. Lo han explicado, pues, torta o pastel. El de barra horizontal, simplemente pues ya la información acostada, por así decirlo. No es más, y son prácticamente los mismos que el de barra. El de área, listo, es más para accesible. Este aparece, el de área aparece en sus celulares cuando usted mira el consumo de datos. Sí, lo aparece. Sí, a tanto tiempo usted ha consumido tanto hasta que llegue a ser. Exactamente. De dispersión, este está hecho para más o menos
identificar qué tan concentrados están los datos. Bueno, ahí no se van a ver, pero imagínense que estén concentrados 1000 datos. O sea, 1000 datos, yo los registro y puedo ver en dónde se concentra la información, entre qué rango y qué rango. ¿Listo? Es el de dispersión. Bueno, el de mapa, bueno, eso si yo tuviera un mapa, o sea, digamos la ciudad ahorita de Tunja, este es el mismo cartograma. Ahorita se popularizó con esto de la pandemia. Por ejemplo, no sé si alcanzaban a ver el mapa que salía, el mapa de Bogotá, eso, con zonas rojas. Era todo azul y había ciertas zonas rojas. Y era como una escala como que había como más. Entonces decían, en esa zona roja es donde hay más casos de COVID. Entonces uno ya, hay cierta interpretación, no necesito ver la información, necesito ver todas las localidades, todos los barrios, todos los sectores para decir, en este caso, no. Con el solo mapa, con la sola gráfica, yo puedo identificar qué zonas, digamos, como que debería evitar, ¿no? Para no contagiar. Ahí está. Cotización, pero esto no aplica. Superficie, no, por esto ya son más o menos como en 3 dimensiones. Sino que, radial o estrella, este aparece mucho en los videojuegos. Que sale un jugador, digamos. Sí, entonces, usted de un solo individuo puede mostrar varias variables. De un solo individuo puede mostrar varias variables. Digamos, el peso, la estatura, la edad, el presupuesto, entonces, de un solo individuo. Les puedo mostrar ahí. Y se hace una comparación, digamos, respecto a otro individuo, cuál está mejor, eso, dependiendo del área que esté dentro de la. ¿Dentro de qué? De la figura que se forma. ¿Listo? El área interna que se lo va a equiparar con otro jugador, con otro objeto, con otro individuo, y se da cuenta, no, el área este es mayor, por lo tanto este debe tener más atributos a variables, dependiendo del contexto. Rectángulos, esta la verdad no le hallo sentido, la verdad, esto se utiliza también como para área, pero no es muy útil, por así decirlo. Digamos, ahí, si dan cuenta, los colores todos me indican que está igual. Es decir, sí, hay un color de cada uno. La gráfica no muestra nada. De pronto para otros contextos sí. Proyección solar es el mismo diagrama de torta, simplemente lo expanden. El histograma, este sale a partir de una tabla de frecuencias. Siempre lo trabaja. Y viene por intervalos. Bueno, en este caso aquí nos dividió la información, se dan cuenta, en 2 intervalos, de 3 a 4.8, pero aquí nos pidió fue la frecuencia absoluta. La frecuencia está de 3 a 5. Entonces ahí la dividió. Digo, solo hay un dato que está en 3, 5 y los otros están en 3 y 4. Pero entonces ya más adelante vamos a trabajar este, se dan cuenta que obviamente va a ser mucho mejor. Va a ser algo así parecido como este. Pues, cajas y bigotes, bueno, eso lo vamos a entrar después a ver no sé si han escuchado el box plot, diagrama de caja y bigotes. Aquí usted lo va a aprender a construir. Se da cuenta que, o sea, es muy sencillo construir, solo necesita digamos, unos ingredientes que aquí usted mismo los va a construir. Y la interpretación que le va a dar es muy sencilla y es muy fácil y es muy práctica. De cascada, que es el mismo como de sectores o acumulada. De cuenta, no termina otro, inicia el otro. Termina otro, inicia el otro. ¿Para qué? Para llegar a un total. No más. De embudo o población, este se utiliza para poblaciones, para indicar la población. En el eje X, digamos, a la izquierda está hombres, a la derecha están mujeres. Y el eje Y va a estar la edad, 1 año, 2 años, 3 años, y entonces usted ya tiene el diagrama y puede identificar los hombres de 34 años, las mujeres de 23 años. A la izquierda están los hombres, a la derecha están las mujeres, y ahí tiene todas las edades, digamos, nacimiento, población, etcétera, etcétera. Es más que todo, se conoce como el de diagrama de población. Aquí Excel lo llama embudo o pagoda, también, como la pagoda. Y el cuadro combinado, bueno, eso es incluir dos gráficas en una sola. Entonces, construir uno sencillo. Vamos a construir este sencillo. Lo arrastramos. ¿El azul es el azul? Bueno, voy a ponerlos en los colores. Este es amarillo. Uy, amarillo. Este es el azul. Este es el rojo. Y este es el verde. Ahora sí ya está con.
Si usted ve este gráfico, ¿puede entender de qué estamos hablando? No. No tiene título. ¿De qué está vaina? ¿Está hablando de qué? ¿Color preferido? ¿De qué? Del color de... La verdad yo no conozco a nadie de color de ojos rojos. Si yo a alguien con ojos rojos, digo, está llorando. O está enfermo, algo así. Título de gráfica, un título, me contextualizo. Sería como porcentaje de color. Preferencia de color. Colores favoritos. O colores. ¿Eso conocieron una Cantidad de colores. No, No tiene un contexto de decir, digamos, busquen. Entonces, en realidad este ejercicio tenía contexto, lo practica la gente. Sí. Ahora un paquete de M&M. Pero basamos No, es que tiene más. sería entonces como colores. Sí. M&M, colores de los M&M. Algo así. Entonces ya usted con el solo título ya puede. Esta vaina se refiere a esta vaina. En un paquete por lo general va a haber esta proporción de colores. ¿Sí? Listo. ¿Qué otro le puedo agregar? O sea, listo, ya tengo el contexto. ¿Qué más puedo decir de ese gráfico? Esos son los colores que salen en un paquete de M&M. Ya. Sí. ¿Cuál es el que más sale? ¿Cuánto? 5 qué? 5 docenas, 5 colores, 5 5 unidades. gramos. Tengo que establecer una unidad. Listo, una escala. ¿Para eso qué? Para eso me muestran. Aquí el Excel me va a mostrar unos títulos de ejes. ¿Listo? Yo tengo que definir. Aquí, bueno, en este será color y en este será número de. Número de dulces, cantidad de dulces. Dependiendo de la que yo esté acá. ¿Listo? Es eso. Bueno, la tabla de datos en algunos, bueno, la etiqueta de datos, por lo general sí es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque si yo ahorita van a darse cuenta del porcentaje. Graficar el porcentaje es muy difícil con uno como a solo ojo identificar que es el 31.75%. Entonces es bueno acompañar del dato. Y algunos que arrojan también la tabla. En algunos. Bueno, entonces dice, pero si tengo la tabla, ¿para qué tengo el gráfico? Pero a algunos les gusta acompañar el gráfico. ¿Listo? Esa es la gráfica más sencilla. Otra gráfica que ya podemos hacer es con con la frecuencia relativa. Se dan cuenta que es como graficar el porcentaje. Aquí ahora vamos a graficar un diagrama de estos. Ahí está. Bueno, voy a cambiar los colores. Este es el amarillo. No. Este es el amarillo. Este es el azul. Este es el rojo. Ay, lo cogí. Y este es el verde. Ahora sí. Igual el título, bueno, ya lo conoce. Incluye la etiqueta de los datos. No es más, para decir. La frecuencia relativa. ¿Listo? ¿Qué tiene que aclarar? Que está hablando de la frecuencia relativa. ¿Listo? Si se da cuenta, este gráfico es el mismo porcentaje. Aquí va a cambiar, seleccionar datos. Seleccionar rango. Va a cambiar esto porque me da pereza. No recuerdo cuál es el comando. Es este acá. Es igual que el. Dígale a la profesora que lo trae.
Ahí está, gráfico de proporciones. Entonces, simplemente, por lo general, este siempre se va a dar en porcentaje, siempre. Lo que usted asimila, que todo el círculo es el 100%. ¿Listo? No es conveniente, digamos, trabajar con la frecuencia absoluta, porque después todo el círculo sería 16. Usted tendría que hacer la división de A4, esto equivale como que a 5, 4. Entonces, el porcentaje siempre lo presenta, por lo general, con ese tipo de gráficos. Van a haber otros tipos de gráficos que vamos a ir construyendo a medida que haga esto. Inclusive ahorita la tendencia de la nueva eso, es que usted, esto como tal, usted haga un informe de un video, y usted le bota en esta gráfica, o cualquier otra gráfica, pero usted le está dando imágenes de gráficas. Es decir, en solo un momento, y ahorita ya los puedo ya la nueva tendencia. Le dan la gráfica cambiando a medida de contexto a través del tiempo. Y usted ya no tiene que interpretar una imagen, sino tiene que interpretar un video. No les voy a traer esos videos de estas gráficas, ¿me dan cuenta? Que no es lo mismo interpretar, digamos, esta gráfica a interpretar el video de la gráfica, como realmente se ve a través del tiempo, digamos, el Producto Interno Bruto de una nación, cómo cambia, cómo fluctúa. Esos ejercicios lo vamos a hacer acá. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. De alguna gráfica de algo, ¿no? Listo. ¿Cómo? Ahí en el tablero. Suma diagonal descendente, la frecuencia relativa. Suma diagonal descendente. La diagonal descendente. Eso es diagonal descendente. Preguntas, allá los que están en sus casas, preguntas, dudas, inquietudes. Sin duda, pero No, ok. Listo, entonces, este es un ejercicio realmente sencillo. Ya después nos vamos a ir complicando, ¿verdad? Aquí voy a ir borrando los datos. Ahí está, lo que a veces nos vamos a ir más complicando más. Voy a agrandar aquí. Vamos a trabajar ahora, mira, ni siquiera voy a quitar esto acá. Edades de estudiantes de la USTA del programa de Ingeniería Civil. De ingeniería. Tengo los datos. Tengo 50 datos. No, pero ¿por qué se asustan? Mire, ¿sí? ¿Aquí qué? Aquí, ¿dónde es que esto? Aquí. Tengo un ejemplo. No. No, que no lo trae acá. Ustedes van a hacer con 1200 datos. Ustedes van a decir, va, fácil, breve. Si quieren se lo explico a 2500 datos y no voy a cambiar nada. ¿Listo? Sí, eso podría ser un punto del parcial. Bueno, entonces el parcial que... ¿Para cuánto queda? ¿El de probabilidad estadística? ¿Para el 27? Bien, perfecto. Nuestro. profe, En caso extremo de que, digamos, no se pueda dar esas fechas, se corre para la siguiente, o sea, sin necesidad de avisar. Digamos que el 27 llega un día 5. Así listo. Entonces, sin avisar, la próxima clase. ¿Listo? Sin avisar. Entonces, 27 de agosto, 9 de la mañana, parcial de probabilidad estadística. Igual lo presencial, ¿cómo lo tienes? profe, Cuéntame. es que el 27 los de ingeniería ambiental tenemos una salida para Duitama todo el día. ¿Se van para Vitao? Sí. Tenemos una salida de técnicas de campo el 27. Entonces, pues, Listo, entonces, podemos llegar al acuerdo que ustedes, o sea, tienen que pasar del comunicado de eso, digamos,
¿Esto? Y plantearon un nuevo parcial, es decir, ustedes lo presentarían el día 30. O ustedes también quieren, o lo dejamos todos para el 30. No, me pides pasar. No, pues hagamos el 27 y O sea, para los de ambiental, entonces una vez tengamos la excusa, digamos la... No, pues no, sin necesidad de excusa. Ambiental presenta el día 30. ¿Listo? Y esa es presencial. Entonces, ¿lo presentan presencial o virtual? Es la pregunta para todos. Pero montarles con computador. Pero digamos, ¿va a ser, digamos, físico o va a ser parcial virtual? Por eso les pregunto, ¿cómo que o sea, si es virtual, para yo tener tiempo de ver con el formulario? Pues si es físico, sí les pregunto a todos, ¿va a ser físico o va a ser virtual? ¿cómo queda más fácil? Sí. No. Sí, está. Sí, porque para... ¿Cómo se va a hacer? Usted no piense cómo me va a copiar, ¿qué me queda más fácil copiar? No. Si necesita alguna fórmula, yo le doy la fórmula. ¿Listo? Si necesita sacar calculadora, saque calculadora. Si necesita mirar sus apuntes del parcial, saque sus apuntes. Digamos, si no sabemos bien el Excel, Profe, ¿cuál es el comando para sacar la frecuencia relativa aquí en Excel? Vea, ese es así, así y así. sí. Eso. Yo le digo, que digamos que usted está aquí, en esta presentación parcial, y ahí tiene el celular. Si quiere sacar el celular, sáquelo, a mí me interesa el celular. Lo importante es que no para desarrollar. Sí, pero ya entonces se presta desde que, digamos, si sacó el celular, que no lo saque para mirar una foto que me enviaron de ejercicio desarrollado. ¿Sabes copia? Nada. Estaba hablando de toda esa gente. O sea, que no utilice instrumentos para copia, no, porque si yo me encuentro que usted está viendo copia. Claro, yo le quito el parcial, claro. Sí, por el que. A ver. Pero si usted saca el celular y empieza para una calculadora, ¿qué pasa? Si usted saca el celular y es para mirar un texto donde yo está explicado de otra forma y yo de esa forma, ¿qué tiene que ver? Ya les he mencionado, usted está en su, si ya es ingeniero, está en su contexto ya profesional y todo, lo contratan para hacer un puente, un puente de aquí a esto y a más tarde. Y si listo, va a quedar los planos, no sé qué. ¿Usted qué es lo que hace? Computador y todo esto. Imagínese la persona que no, sin ayuda, sin celular, sin nada. ¿Qué le dice? Estamos en el siglo. ¿Qué le pasa? Yo voy a trabajar y usted me contesta para una actividad, pero es un trabajo, yo necesito mis herramientas para hacer esto. Eso tiene tiempo. Le voy a evaluar es la competencia. Necesito que usted construya una tabla de frecuencias. Que necesito calculadora, que necesito texto, necesito mirar mis apuntes. Hágalo. Me interesa es que sepa construir la tabla de frecuencias y que la sepa interpretar. ¿Listo? Eso es lo que me interesa. Listo. Que sea virtual o sea presencial, tiene que ser igual para todos. A eso me refiero. Que Me complica porque las tablas están hechas. Uno tiene que conocer las como que sea, es mejor. Entonces, listo. Va al parcial virtual. Entonces, ¿usted va a hacer el 30? Ah, el 27. El 27 ustedes lo pueden presentar acá o en sus casas, como prefieran. Yo voy a estar acá. No, pues sí, No, pero eso es la misma. Igual, ¿no? Usted dice, la clase de cálculo termina a las 8:40. Pero tenemos una duda más ahí. Yo vivo en Bueno, vengan aquí, traen su computador, traen su celular, como quieran. Y ahí es. El parcial, lo recuerden, es individual, no es que uno, ¿cuánto le no? No, yo le verifico, no me preocupe con la nota. Acaba de llegar a la base porque si no estamos avanzados, no va a tener. Digamos, si no estamos aquí, no va a tener certeza. Pero no por eso se va a copiar. Exacto, pero digamos, sería
Entonces, para usted estar sin Lo que se confianza. refiere, profesor, es que ¿Está bien que quiere haya copiar? Haga una invitación a que ustedes los famosos. ¿Sabes ya que era tu trampa? Oiga, no se acostumbren, a siempre buscarla en el maratón. cómo copiar. ¿Qué tal profesor? Gana otras materias, ¿qué tal profesor? No me deja sacar, no busque cómo copiar, no, busque otras herramientas. Si este profesor me limita, voy a buscar otras herramientas para que me ayude a desarrollar mi. Sí, yo creo que usted ahí le pregunta a ciertos profesores que no van a sacar, ¿no me puedo sacar estas formas? Entonces me va a decir no. Yo no creo que el profesor en clase diga la fórmula es. Mira sus apuntes, ¿o no? Hasta atrás de la diapositiva. Ahorita más adelante vamos a ver las fórmulas. Yo no me sé esas fórmulas. Estas son extensas ahí. Tienen restos. Yo lo que hago es mirar y. Eso hoy. ¿Listo? Sí, entonces, eso va. Entonces, parcial queda para el 27 de mecánica. Ambiental queda 30. Virtual. Entonces, si lo quiere inventar acá, hay que inventar en sus casas, como sea. Va a ser de 9 a 11 de la mañana. Usted tiene hasta las 11, no espere hasta las 10:59 con 59 segundos para enviar parcial, ¿no? Entonces, te pito porque se demora cargando. La plataforma se cierra a las 11. Si a las 11 no, yo no tengo el parcial, vea. Y entonces, o sea, 30 nosotros tenemos. A clase, pues, ambiental que aprendiendo parcial. Nosotros seguimos clase. Ellos, ¿por qué podemos hacer en otra fecha? Porque ellos tienen la excusa de que están en una práctica académica. También no creo que ustedes también van a desarrollar práctica académica. Eso lo hace la de Carlos. ¿Listo? Bueno, ya para cerrar. Con esta tabla que yo les estoy usando aquí, que es la que vamos a desarrollar la próxima clase, y vamos a empezar a encontrar son más datos. Claro que usted con esta información, usted puede construir ya todo esto. Inclusive, con solo esto. Ay, ahora, ¿qué pasó? Con solo esa información, usted ya puede construir esto. ¿Cierto? De tareita. Ahí, de tareita. Puede tomar una fotito, se la comparten en el YouTube. ¿De tarea? ¿Qué quita que mi parcial salga sin necesidad? Ah, ¿por qué no lo hice? Bueno, pero lo damos físico. Como quiera. A mí como tal, o sea, la tarea me gusta así, Sacamos todo ya sabes. Sí. Es que pensé que tocaba tomar el gusto. Ahí está. Como tal, usted puede utilizar la frecuencia así, para vean lo que me llama. Usted puede subir la tabla así, más el Excel le construye la tabla, porque el profesor le pasó el archivo donde ya están los comandos, solo tiene que reemplazar los datos y ya. ¿Qué le interesa? Que se interprete. El Excel no va a interpretar usted, ningún programador va a interpretar usted. Entonces el que decide qué interpretación le va a dar al contexto. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí va a tener la grabación. Dejar de compartir.